América será para Cristo el único camino hacia Dios. Verá lo que sus ojos no han visto, con solo caminar de en pos. América será para el cielo que Jesús preparó, el día que tras rápido vuelo al lado de Jehová se sentó. Despierta pues, América amada, alístate en las filas de Dios. Escucha del Señor la llamada, pues es tan cariñosa su voz. Llamando está la puerta el Cordero, que derramó su sangre en la cruz. Que sea el nuevo mundo el primero, venir a las mansiones de luz. Colombia, Panamá y Venezuela, Bolivia, Paraguay y Ecuador. Vendrá la paz de Dios que consuela, la paz que nos dejó el Redentor. Y Chile y el Perú, la Argentina, y Cuba, Uruguay y el Brasil, el grupo de las Islas Marinas, vendrán sus bendiciones a mí. Los pueblos que han estado dormidos sabrán que Dios les ama en verdad. Jamaica, los Estados Unidos, y México y también Canadá. Los pueblos que componen el istmo y todo lo del sur lo sabrán. Sin Cristo nunca habrá cristianismo, sin Cristo solo reina Satán. La bella Guatemala y Honduras, la hermosa Nicaragua también, vendrán en las edades futuras, la vida y la salud de Edén. Y Dios bendecirá Costa Rica, y Dios bendecirá El Salvador. Naciones que aunque sean tan chicas, son grandes en la paz del Señor. América será para Cristo
Amados míos, continuamos con el estudio del Evangelio según San Marco y estamos hoy en el capítulo 9, en los versículos 14 al 29. San Marcos 9, del 14 al 29, y el mensaje de hoy está titulado Los discípulos sin poder. Tenemos que recordar que en el mensaje anterior y en el pasaje bíblico anterior, porque nosotros estudiamos cada libro de la Biblia, capítulo por capítulo y versículo por versículo, y hemos visto la transfiguración cuando Jesús llevó a su, vamos a llamarlo círculo cero de los discípulos, que han sido Pedro, Santiago y Juan, para que puedan presenciar una previsualización de la venida del Señor y que va a haber luego en el cielo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el pasaje bíblico de hoy. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, los versículos 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Aquí tenemos que recordar, obviamente, y mencionar que esos discípulos en ese momento eran los 9 discípulos que se habían quedado atrás, porque Jesús estaba con 3. Y cuando llegó entonces de vuelta del monte de la transfiguración, estaban reunidos entonces los 9 discípulos que se quedaron, y alrededor una gran multitud de personas, y también escribas, ¿verdad? Que eran conocedores de la ley, que estaban escribiendo los textos sagrados, ¿verdad? Y estaban en una disputa. Algo grande posiblemente había pasado. Versículo 15. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Interesante. Imagínense esa multitud cuando se voltea de repente viendo a Jesús. Pero yo les garantizo, mis amados, que no todos de esa multitud eran creyentes. Eran más bien curiosos, sensacionalistas, ¿verdad? Querían ver, pero le saludaron. Bueno, es algo positivo, ¿verdad? Versículo 16. Él les preguntó. Acuérdense que estaban disputando esa multitud y los escribas con los 9 discípulos restantes. Entonces él les preguntó, él pregunta a la gente, a esa multitud, ¿qué disputáis con ellos? Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué ha pasado? Acuérdense que él estaba en el monte con los 3, en el monte de la transfiguración. Obviamente quería escuchar de esa multitud para ver qué ha pasado. Versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro. Maestro era un título de reverencia, con mucho respeto inclusive. Traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Bueno, quiero mencionarles que solamente en el Evangelio según San Marco aparece este detalle, que la mudez de este muchacho es causado por un demonio. Entonces, porque espíritu mudo, ¿verdad? Ahí vemos la mudez causada por ese espíritu. Y avanzamos entonces
al versículo 18. Tomando en cuenta que ese padre del hijo, ese papá, tenía la esperanza que Jesús sí puede hacer algo por su hijo poseído, pero obviamente Jesús en este momento no estaba presente, sino los 9 discípulos restantes. Versículo 18. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Es ciertamente, mis amados, sorprendente este fracaso de los discípulos, tomando en cuenta que Jesús les había dado poder para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y vamos a mantenernos en el Evangelio según San Marcos. Y por favor, acompáñame al capítulo 3 del mismo Evangelio. Y vamos a leer en los versículos 14 y 15. Y estamos en el contexto cuando Jesús elegía a los 12 apóstoles. Y vamos a ver qué dice los versículos 14 y 15 del capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Primeramente fueron destinados, vamos a decir, de acompañarlo 24/7 para ser educado, formado en la palabra, en la enseñanza, en la doctrina del Señor, y para luego ser enviados a predicar, porque eso es lo que el Señor nos manda hacer. Primeramente, aprender de la palabra, crecer espiritualmente, y luego predicar esa palabra a cada criatura. Versículo 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ellos no eran ningunos improvisados. Recibieron autoridad del mismísimo Señor para sanar y echar fuera demonios. Sin embargo, hoy no han podido sacar ese demonio. Vamos a ver también, hermanos, para confirmar ese empoderamiento de los discípulos, en el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, primeramente para confirmar en el versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, ya estaban preparados para predicar la palabra de Dios, para predicar su evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas de la salvación, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Obviamente Jesús le dio esa autoridad para que el pueblo puede ver que ellos son representantes de Dios, que no son engañadores. Y también en el versículo 13 vemos lo siguiente. Y echaron fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Efectivamente, cuando fueron ya a predicar los apóstoles, ellos lograron sanaciones y echaron fuera demonios. Y no pocos, sino hablan aquí muchos demonios y muchos enfermos. Sin embargo, hoy el panorama es diferente.
Y volvemos entonces a nuestro texto base en Marcos 9. Y ahora vamos al versículo 19, mis amados. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesús estaba grandemente irritado y enfadado, porque no lo decimos así. Pero no solamente con el Padre, porque recordamos en el versículo 17, dice el Padre: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Pero también estaba enfadado, irritado por los incrédulos y los escribas. Y eso hemos visto en el versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Ciertamente, estas personas, y yo no dudo de eso, disfrutaban este fracaso de los discípulos. Inclusive podemos ver el enojo, la irritación de Dios con su propio pueblo. Y acompáñenme por favor al Salmo, al libro de Salmos, al Salmo 95, al Salmo 95, donde vemos el enojo de Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel, después de haberlo sacado milagrosamente de la esclavitud de Egipto. Y dice el versículo 10 del Salmo 95: 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. ¿Se recuerdan cuando estaban en el desierto quejándose del maná que lo alimentaba durante 40 años de forma milagrosa, recordando las carnes supuestamente que comían cuando estaban en Egipto, esas chuletas jugosas, esa ternera, ¿verdad? Caramba. Bueno, como eran judíos, obviamente no comían chuletas de puerco, pero tal vez fueron costillas de res, bistec de cinta, ¿verdad? Que es algo parecido en la res o en la ternera, ¿verdad? Pero Dios se ha molestado hasta con su propio pueblo. Versículos. Y después de esa irritación, ¿verdad? Generación incrédula, ustedes no tienen fe, ustedes no creen, ustedes han visto lo que ya yo he hecho en ese poco tiempo, todas esas sanaciones y cómo yo sacaba demonios. ¿Cuánto más tiempo tengo que estar con ustedes para que ustedes puedan ver que eso no hace ningún humano lo que yo les estoy enseñando y lo que yo hago? ¿Y hasta cuándo yo tengo que soportarlo? Un incrédulo es difícil para Dios de soportarlo. Él ama a sus hijos, a los creyentes. Pero a los incrédulos Él tiene que soportar, porque Él quisiera que todos lleguen a la salvación, a la estatura del varón perfecto, que nadie se pierda.
porque Dios de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, hermano, y lo dice enseguida, traédmelo. Bueno, tráigame al muchacho. Ese problema yo voy a resolver. Vamos entonces al versículo 20, mis amados. Y se lo trajeron, efectivo. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Hermanos, no es la primera vez que un espíritu inmundo sacude con violencia a una persona. En el mismo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, ¿se recuerdan cuando en la sinagoga en Capernaum había un hombre que tenía un espíritu inmundo? Podemos verlo en la siguiente manera, en el versículo 26. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando con gran voz, salió de él. Pero también en ese versículo, en el contexto, hemos visto que los demonios inmundos conocen a Jesús y lo reconocen como Hijo del Altísimo, o el Santo, o el Jesús Nazareno, que el pueblo de Israel no lo reconoció. Y hoy hemos visto, esa multitud de los escribas no reconocieron a Jesús como el Mesías, el Salvador. Por eso disputaban con los pobres discípulos. Pero también, mis amados, en el versículo 21 que sigue, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede eso? Y él dijo, desde niño. Entonces ahí podemos ver que ese joven no nació, obviamente mudo, sino por alguna razón ese espíritu entró en él cuando era ya niño, cuando no era un infante, un bebé. Y vamos entonces al versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Fíjense qué violento y peligroso era este demonio. Y aquí lo vemos, mira, muchas veces le echa en el fuego y en el agua. Tenemos que recordar que fuegos al aire libre y aguas sin protección, o sea, vamos a decir sin una barrera alrededor, era algo muy común en Palestina en el primer siglo, en este tiempo que estamos leyendo hoy ese pasaje bíblico. Pero también tenemos que ver en este versículo 22, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahí vemos ciertamente esa situación patética para el papá y la familia de ese joven. Ten misericordia. Ciertamente una situación penosa para esa familia de tener cuidado de este joven, y aún con el mejor cuidado que posiblemente le dio la familia a ese joven, muchas veces ese demonio lo echó al fuego y en el agua. Ciertamente va a tener cicatrices, lesiones. ¿Quién sabe?
Y ellas claman ahora por la misericordia con ese amor al prójimo de Jesús con ellos y piden entonces ayuda. ¿Qué contesta Jesús a esa petición? Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Fíjense, este versículo quiere enseñarnos que ciertamente no era la falta de poder de los apóstoles la causa del supuesto fracaso de expulsar ese violento y peligroso demonio, sino la falta de fe del Padre. Porque Jesús le dice, si puedes creer, quiere decir, tú no has creído. Pero si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Porque y ahí nosotros también tenemos que depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Mas no vivo yo, mas vives tú en mí, ¿verdad? ¿Quién está sentado en el trono de mi vida? ¿Soy yo y vivo a mi manera? ¿O está sentado el Señor en el trono de mi vida? Y yo trato, como hombre pecador, con todas mis debilidades, de cumplir los mandamientos de Dios. Fracaso uno y otra vez igual que ustedes, mis hermanos. Pero yo sé, si yo peco, el Espíritu Santo me lo dice, oye, Kunta, eso está mal, eso no es correcto. Y no solamente pecar, sino también hay pecados por omisión. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Pero yo puedo llegar a mi Padre Celestial y rogarle en el nombre de Jesús que me perdone mis pecados. Y Él es justo para perdonar. Él lo hace. Pero yo tengo que arrepentirme. Y arrepentirme quiere decir dar la media vuelta. Si yo caminaba hacia allá y eso era perdición, era el camino al pecado, yo tengo que dar la media vuelta y caminar para allá. Eso quiere decir arrepentirme, cambiar de hábitos, cambiar de rumbo, cambiarme según los mandamientos de Dios. Entonces, Jesús, en este sentido, invita a ese padre de este niño que debe creer, que es por fe. Y vamos entonces también decir, sin duda alguno, que Jesús a veces, inclusive muchas veces, sanaba sin tomar en cuenta la fe del sanado. En el pasaje de hoy, sí se enfatiza en el poder de la fe. Y vamos a verlo en el texto paralelo del pasaje bíblico de hoy, en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 20, dijo lo siguiente. Ahí Mateo, como les dijo, es la única forma, único lugar donde lo menciona aquí. Mateo lo llama un muchacho lunático.
pero Marcos lo marca como un demonio mudo, ¿verdad? Y fíjense que dice aquí a los discípulos, cuando ya estaban en privado con él, versículos 19 y 20, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, él no les explicó, regañaba en público, sino aparte, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Entonces también dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Eso confirma lo que el Señor Jesús ha dicho a ese Padre. En el versículo 23 del capítulo 9 de Marcos, ¿verdad? Al que cree, todo le es posible. Pero vamos también al Evangelio según el doctor Lucas, en el capítulo 17, los versículos 5 a 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Imagínense los apóstoles que estaban 24/7 con el Señor, con el Maestro. Piden a Él que ellos sienten que su fe no es suficientemente grande. Aumentanos la fe. Y otra vez contesta el Señor, ya lo que hemos visto en Mateo 17:20. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a esta sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Qué hermoso, mis hermanos. Avanzamos entonces al versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Aquí vemos en cierta manera un paralelismo con el versículos que hemos visto en Lucas, ¿verdad? Como los apóstoles pidieron que Jesús le aumentara la fe. Aquí el Padre ahora dice, creo, ayuda mi incredulidad. Hay que admitir, hermanos míos, la imperfección de nuestra fe. El Padre suplicó para poder tener la gran fe que Jesús demanda de nosotros. Jesús no quiere un pedacito de fe en Él, sino quiere 100% de fe, que Él rige nuestra vida, dirige nuestros pasos. No hay otra. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo demando, sal de él y no entres más en él. Hermano mío, en este instante, cuando ve ahora que la multitud a lo mejor creciente se voltea hacia él, entonces Jesús actúa sin dilación, pero no por un sensacionalismo. Y Jesús nunca quiso tener fama ni complacía a sus adversarios, como eran los fariseos, los escribas, los saduceos, por ganar fama y noticia. Fíjense que dice Marcos en el capítulo 8, en los versículos 11 al 13, cuando los fariseos llegaron donde Jesús pidiendo una señal del cielo. Imagínense, tantos milagros, tantas cosas, sanaciones, y vienen los atrevidos pidiendo una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, con el Señor, ¿verdad?
pidiéndole señal del cielo para tentarle. Obviamente era una trampa. Como siempre, trataron de tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, fíjense, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. No les voy a complacer. Eso no tiene nada que pedirme a mí, que soy el Mesías, el prometido, una señal. Y dejándolos volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Dio la media vuelta. Y eso es precisamente lo que debemos hacer cuando el diablo quiere tentarnos. Da la media vuelta. No hay otra. Huir. Porque no podemos resistir al enemigo. Y aquí vemos en el versículo 25 cómo habla Jesús al espíritu. Espíritu mudo y sordo, yo te mando. Yo te mando, ahí vemos la autoridad absoluta del Señor Jesús sobre los demonios. Y como ya yo dije, Marcos ya escribió, por ejemplo, en el primer capítulo, ya lo hemos visto, pero vamos a recordarlo. Primer capítulo de Marcos, versículo 32 al 34, otro pasaje bíblico. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se alcobó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Como ya yo dije anteriormente, todos los demonios reconocieron a Jesús como el Hijo del Altísimo, Jesús Nazareno, el Hijo de Dios. Solamente el pueblo de Israel no lo reconoció. Los fariseos no, las autoridades eclesiásticas no lo reconocieron. Y todavía están esperando al Salvador. También en el capítulo 5, mis amados, vemos lo siguiente. Ustedes todos conocen el relato bíblico del endemoniado gadareno. Y aquí vemos, obviamente, cuando ese demonio le rogó a Jesús, porque era una legión, eran muchos que quieren entrar en ese hato de cerdos, ¿verdad? Ellos también lo reconocieron. Entonces, en el versículo hoy, en ese pasaje, podemos ver en ese mandamiento, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aquí vemos obviamente que Jesús demostró su divinidad con las curaciones, su dominio sobre el mundo natural. Pero con esa autoridad de hoy sobre los demonios, demostró su deidad al dominar, mis amados, el mundo sobrenatural. Porque los demonios son seres sobrenaturales, no son de este mundo. Son espíritus, son los ángeles caídos que están por aquí, dando vueltas todavía en estos tiempos. Versículo 26 y 27. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Los
demonios obedecen al Mesías, a Jesús, a Dios Hijo. Él tiene el poder como creador. Pero Jesús, tomándole de la mano, le interesó y se levantó. Por supuesto, cuando hay un demonio en un hombre tan violento, tan peligroso, que dominaba a ese muchacho tirándole al fuego, tirándole a aguas, cuando sale ese demonio, cuando Jesús lo libera de ese demonio, por supuesto el hombre humano con su debilidad va a mostrar un efecto y que estaba como muerto, ¿verdad? Pero enseguida el Señor lo agarra, lo pone recto y el muchacho se levantó. Versículo 28, ya estamos avanzando. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Eso es algo muy hermoso aquí. Obviamente Jesús se apartó después de la multitud, entró a la casa donde él estaba, y ahora en privado, no en público, los discípulos lo preguntan, ¿por qué nosotros hemos fallado hoy? Hemos sanado a muchos anteriormente, hemos expulsado muchos demonios, como hemos visto en pasajes anteriores, ¿verdad, mis hermanos? Pero ¿qué pasó hoy? ¿Qué está pasando? Bueno, ahí está la contestación en el versículo 29, en el último versículo del pasaje de hoy. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hermanos, hay demonios, quiere decir el Señor Jesús, más poderosos, más resistentes, más obstinadas a ser expulsado que otros. Y eso podemos confirmar con la misma escritura. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, San Mateo capítulo 12, vamos a ver por favor los versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornado. Fíjense, los demonios ven a la persona como su casa. Y cuando ellos salen, ellos quieren volver a su casa, donde ellos estaban, donde fueron expulsados. Pero la casa ya no es la casa de antes. La casa ahora es desocupada, es barrida, eso fue limpiada, inclusive adornado. Porque el Señor se encarga de esto. Nueva criatura es, ¿verdad? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él. Imagínense la maldad de los demonios. Y los demonios son reales, mis hermanos, porque son los ángeles caídos. Y en esa maldad de ese espíritu, desalojado, vamos a decirlo, de su casa, ahora se busca 7 compinches peores que él. Y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y aquí vemos definitivamente que hay diferentes clases de demonios
malos, menos malos, y perdonen esa expresión, más malos. Eso quiere decir peores. Tal vez los discípulos tenían exceso de confianza, producida precisamente por anteriores éxitos en expulsar demonios y sanar a enfermos. Otra vez en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 15, perdón, ya lo hemos visto aquí. Entonces, han recibido sin duda el don y tal vez fueron algo negligente, porque Jesús le dio la autoridad de sanar y echar fuera demonio, como ya hemos visto. Entonces quedaron tal vez encantados cuando utilizaron ese poder divino que el Señor le ha dado. Hermanos míos, ¿qué le voy a decir? Que los hijos e hijas de Dios, los creyentes, no debemos pensar que nuestro trabajo en la mies del Señor va a ser siempre fácil. Aquí dice el Señor que este género de demonio malo se puede solamente dominar con oración y ayuno. Oración sabemos porque es Dios que sana, Dios que echa fuera a los demonios. Con nuestras oraciones, a nuestro ruego, Dios contesta nuestras oraciones en todo momento. Pero también dice ayuno es un sacrificio. Y en ocasiones, mi hermano, tenemos que pasar la noche como Jacob en la lucha con el Señor hasta recibir la bendición. Y me acompañan ya para cerrar el mensaje de hoy al primer libro de la Biblia en Génesis, capítulo 32, en los versículos 24 en adelante. Génesis 32, versículo 24 en adelante. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Toda la noche, mis hermanos. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob les respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Fíjense, Jacob luchó toda una noche con el Señor, porque ese ángel en Peniel fue el Señor. Y él insistía que no lo va a soltar hasta que no va a recibir la bendición del Señor. Así mismo, mis hermanos, tenemos que muchas veces hacer un sacrificio, un ayuno y oración para que Dios conteste nuestras peticiones y podemos ser obreros en la mies del Señor, recordando
que nuestras labores no siempre van a ser fáciles. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por ese hermoso pasaje bíblico que nos enseña hoy que tenemos que tener fe al 100% en ti y lo que tú puedes hacer. Nosotros tenemos que pedirte, doblar rodillas, porque las batallas espirituales se ganan de rodillas. Te doy gracias por permitirme de compartir ese pasaje bíblico con mis hermanos. En nombre de Jesús. Amén. Vidente, usted dobla rodilla. Usted tiene fe en el Señor Jesús. Usted tiene fe para que pasar la eternidad con Él en el paraíso, en el cielo, en la nueva Jerusalén. Si no es así, si no está seguro, aprovecha hoy mientras que pueda. Arrepiéntase. Llega a los pies de Cristo. Recíbalo como tu Salvador personal y Señor. Cree lo que Jesús ha hecho en la cruz por ti y por mí. Que su sangre fue el precio por los pecados nuestros. Pero al Padre Celestial agradó ese sacrificio único y perfecto del Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, que lo ha resucitado al tercer día, venciendo la muerte. Por eso los creyentes, los hijos e hijas de Dios, tenemos acceso a la vida eterna. Te damos gracias por ese amor, gracias por ese regalo. Y ya para terminar, hermanos, es un mandamiento de Dios que tenemos que participar en la gran comisión de hacer discípulos, ir y hacer discípulos, predicar el evangelio a toda criatura. Si este mensaje pastoral ha sido de edificación para usted, compártelo. Visítanos en nuestras redes sociales de Facebook, de YouTube, de Hacer Culto IBET, y compártelo. Síguenos. Dios sigue bendiciendo, mis amados. Inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma.
calles de